Muy buenas noches a todas y todas las personas que nos acompañan en esta nueva edición de Ventanas a la Política Internacional, un esfuerzo conjunto de la Escuela de Ciencias Políticas, la Comisión de Producción y Comunicación, así como el Observatorio de la Política Internacional. Hoy, en este día, vamos a tener un tema de discusión de enorme relevancia que ha despertado el interés de toda nuestra región. Y para eso contamos con una invitada de lujo que ya casi les vamos a presentar. Primero quiero darle la bienvenida de vuelta a María Valeria, que la tuvimos fuera un tiempito por cuestiones de salud y nos honra de nuevo muchísimo que esté acá. Hola, Vale, bienvenida. Hola Evo, muchas gracias. Buenas noches. Efectivamente, estamos de regreso en Ventanas a la Política Internacional. Muchas gracias a quienes nos acompañan, a todas y todos los Vilnautas que como siempre miércoles a las 6 en punto de la tarde nos acompañan para discutir de estos temas de relevancia y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de Chile y es la asamblea constituyente que se está gestando actualmente en ese país y por supuesto las implicaciones a nivel de sistema político tan importantes que van a repercutir en toda América Latina. Así es, y siempre recordarles a todos y todas que leemos sus preguntas y nos interesa conocer su criterio. Pueden dejarlas a través del chat de YouTube para que el equipo las pueda revisar y comentárselas a nuestra invitada, a quien no me demoro más en presentar. Recibimos, y es un gusto tener acá en este espacio de ventanas, a Javiera Arce Rifo, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política, en mención de instituciones y procesos políticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora de la Cátedra de Mujeres y Política en América Latina y secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, integrante también de la red de politólogas. Buenas noches, Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. No puedo prender mi cámara. No te preocupes, vamos a irlo resolviendo, tenemos tiempo y mientras tanto les recordamos a todos y todas que están todos Ahí sí. nuestros programas disponibles para ustedes en nuestro canal después de su realización. Javiera, ahora sí te vemos, ¿cómo Ahora estás? sí. Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que tengamos una grata conversación hoy día. Muchísimas gracias, Javiera. Para esta primera parte del programa, como ustedes saben, tenemos un periodo más o menos de unos 40 minutos en donde nuestra invitada va a abordar las principales partes contextuales e introductorias de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para comenzar, tenemos una pregunta generadora de introducción y nos gustaría que Javiera nos comente sobre este proceso de estallido social en Chile que deriva a la convocatoria de la constituyente. ¿Cómo era el ambiente que se vivió en el país en ese momento? ¿Y cómo es que se da este contexto que propicia lo que tenemos actualmente a nivel de sistema político en Chile? Mm. A ver, pensar en el estallido social como un fenómeno que se dio de manera espontánea, me parece que es una visión un poco errónea. Y es importante considerar los elementos que se van dando con anterioridad al estallido, pero que van siendo una especie como de, como diría Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, como de demandas no reconocidas en un proceso eh, como de máxima radicalidad de la democracia. Y en ese sentido es importante considerar que estamos frente a un modelo de Estado que empezó a colapsar desde las subjetividades hasta ya cuestiones más objetivas. Entonces, nosotros tuvimos una dictadura muy sangrienta entre 1973 y 1990 que nos dejó como legado una democracia, o sea, una constitución hecha por supuesto en dictadura, sin la participación de nadie, redactada por una comisión y además con una inspiración básica como en dos elementos claves. Uno que tiene que ver con los elementos más bien católicos, yo diría muy radicalmente católicos, conservadores, donde las mujeres éramos prácticamente una cosa que compraban los hombres o una pertenencia que tenía el hombre una vez que se casara,
O sea, a niveles así, donde el Estado no se declaraba laico, era una cosa bien, bien atrasada en materia como de libertades civiles. Y por otro lado, con una matriz neoliberal muy fuerte de inspiración, básicamente de todas estas corrientes como de Thatcher y obviamente el consenso de Washington, que va a venir como a coronar la acción del Estado en su momento. Y con esta constitución se va a llegar a lo que es la transición a la democracia, donde van a existir elementos que Manuel Antonio Garretón va a denominar como enclaves autoritarios, que justamente lo que van a hacer es configurar un paisaje político orientado a proteger la democracia. Pero a proteger la democracia no desde las amenazas finalmente del autoritarismo, sino a proteger la democracia de los políticos, que de acuerdo al propio Pinochet, habían sido quienes habían tenido la responsabilidad de haber hecho colapsar la democracia antes del 73 y que por esa razón los militares habían tenido que tomarse el poder por la fuerza. Y por lo tanto lo que hace también es constreñir no solo derechos políticos, sino también constreñir, por ejemplo, la posibilidad de que partidos políticos sobrevivieran a este escenario. Me refiero a los partidos de origen marxista que fueron proscritos y estaban prohibidos, y después de una ardua negociación entre aquellos que venían de los partidos más democráticos que iban por supuesto, gobernar, tuvieron que hacer una negociación muy fuerte para poder ir sacando algunos enclaves y matizando algunas cosas. En esas circunstancias hubo dos cosas que a mí me parece que van a marcar el desarrollo de la competencia política y después van a determinar de qué manera el sistema de partidos básicamente se va a desgastar y el sistema político se va a poner ineficiente. Una tiene que ver con una ley de partidos políticos que consideraba a los partidos políticos como asociaciones privadas. Es decir, por ejemplo, un centro de padres tiene una vocación más pública que un partido político, dada esa legislación. Y por otro lado tenía un sistema electoral que además daba forma a esta competencia política, que era el sistema binominal, y que lo que hacía era básicamente dividir el país en 60 distritos electorales y 18 circunscripciones senatoriales, entre las cuales se escogían 2 personas por cada una de las circunscripciones. Los partidos políticos tuvieron que comenzar a reunirse en coaliciones, de tal manera de poder maximizar esta votación. Se negociaban listas parlamentarias completas, y en cada uno de los distritos, como se escogían 2 personas, nunca, era una especie como de outlier, ya era algo muy raro, que, que en un distrito doblaran 2 personas de la misma coalición. Eso no ocurría. ¿Y qué es lo que trajo como resultado eso? Como salían uno y uno, un Congreso bastante empatado, que además no podía hacer reformas político-institucionales, porque a esto voy a agregar un tercer elemento, que tiene que ver con las leyes importantes que tenían que ser aprobadas a través de supraquórum, y lo mismo las reformas constitucionales. Y las leyes importantes me refiero a las leyes que tienen que ver con la hacienda, con la economía, con la educación, con la salud, que eran de carácter o de rango constitucional, y esas tenían 4/7, y dada la composición del Congreso, era muy difícil que cada una de las coaliciones alcanzara esos quórum. Por lo tanto, lo que había que hacer era negociar y llegar a acuerdos. Y esos acuerdos muchas veces ya sabemos que es lo que pasa con estos acuerdos, que terminan matizándose las ideas, pero además genera una democracia excluyente. Este proyecto democrático era excluyente, era además muy patriarcal, las mujeres participaban muy poco, y por lo tanto, además de eso, no todo el mundo estaba invitado a la mesa para hacer estos acuerdos. O sea, los pueblos originarios, las mujeres, las personas más pobres, porque también era un proyecto básicamente construido como una especie como democracia oligarca, y además pactada. Y así se vivió la transición, donde además se le introdujo a la gente patrones de consumo y supervivencia basados en el crédito, donde la modernidad era medida no
por la capacidad de pensar de la ciudadanía y de poder desarrollarse en una sociedad, sino más bien era mirado por la categoría del consumo, de cuánto podíamos consumir y cuánto podíamos endeudarnos también, y con además unas políticas completas transicionales basadas en la desinformación, en la despolitización, que se termina calando además y dañando los propios partidos políticos. Y por lo tanto, en ese estado se llega a el año más o menos 2014, entre que además, bueno, gana la derecha por primera vez en estos 20 años, gana la derecha. Ese gobierno de derecha no fue tan radical de derecha, porque ya ustedes comprenderán que con todo este escenario, los gobiernos de la transición, los gobiernos de la concertación tampoco pudieron hacer reformas políticas y reformas económicas tan sustantivas orientadas a matices de redistribución de la riqueza, sino que por el contrario tuvieron que ver algunas posibilidades también de otorgar ciertas reformas políticos institucionales y económicas para poder sacar a la gente de la pobreza. Recordar que después de la dictadura, cuando asumen los gobiernos democráticos, había aproximadamente como un 40-45% de la población que estaba en situación de pobreza. Y después al cierre de los gobiernos de la concertación, que fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet, estos niveles de pobreza llegaban a un 15%. O sea, sí se hizo bastante, pero no se hizo mucho, o no se pudo hacer mucho más en materia redistributiva. El país también perdió competitividad. Es un país que depende mucho de los commodities y de la especulación bancaria y de la especulación económica sobre derechos sociales y derechos humanos básicos como la salud y la educación. Yo les contaba ayer que existen como existieron hasta hace muy poco 3 tipos de escuelas o colegios: aquellos que son públicos, otros que son de un sistema mixto, que reciben ciertos niveles de subvención del Estado, y otros que pagan los padres por estar ahí, y los otros que son de características privadas. Sin embargo, quienes tienen acceso a las mejores universidades del país, que son las públicas o las tradicionales, vienen prácticamente de colegios privados, y las universidades públicas además son carísimas. Ahora hubo el último gobierno de la presidenta Bachelet generó programas de gratuidad. Después voy a ahondar en esto al final. Tiene que ver con un poco con ablandar en parte con esta situación, pero una carrera universitaria llegó a estar costando en una universidad pública aproximadamente $8.000 al año. O sea, estamos hablando de precios bastante inalcanzables para personas que tienen un salario mínimo de no más de $500 o $600 mensuales. Entonces es prácticamente imposible. Es una sociedad absolutamente estratificada, muy desigual, que exhibe los peores índices de distribución de la riqueza. Si es que no el país más desigual, es el segundo más desigual de la OCDE. Tiene un índice de Gini súper desigual. Pero además del índice de Gini, todo lo que se podría hablar en un momento, que ese fue como el gran milagro chileno, de que hasta el 2019 teníamos algo así como un per cápita de $20.000 por persona. Esa situación no era tan así. De hecho, habían unos que tenían mucho más y que son muy pocos, y que son los que detentan el poder, versus el resto que no tenía lo suficiente, ni siquiera para comer, porque las tasas de endeudamiento están cada vez más fuertes, y la gente, para comprar alimentos básicos tenía que ocupar su tarjeta de crédito, y todavía la tienen que ocupar, porque dadas las condiciones también del COVID, la precariedad de la vida ha sido mucho más notoria. Pero además de eso, no conformes con eso, existían muy pocas posibilidades también de la fragilidad de los empleos, y por último, un diseño de política social basado muy fuertemente en los modelos de focalización. Y eso
va a hacer colapsar finalmente el sistema, y con el tema del COVID también la focalización va a ponerse en tela de juicio. La focalización es un instrumento muy antiguo, que existe un instrumento que se llamaba la ficha del registro social de hogares, que fue actualizándose, pero tenía otro nombre, el catastro de hogares, algo así, que se llamó en dictadura, pero que esto después se fue como modificando, porque debe existir algún tipo de instrumentos de priorización, como les llaman, pero es focalización básicamente el gasto fiscal. Y por supuesto se va a focalizar en una población objetivo, dejando fuera a un montón de población que sí necesitaba ayudas económicas, pero que quedaba fuera. Y en el caso de la salud tiene un sistema también que convive entre un sistema privado de muy mala calidad y un problema público, o sea, un programa de salud privada, que es básicamente como pagar hotelería por las clínicas, que están súper bien acondicionadas, pero por ejemplo en regiones, no en la capital, no en Santiago, en otras regiones siempre era mucho más acorde tener un plan de salud que pudiera como moverte rápido a Santiago, porque incluso la oferta privada en regiones es de más baja calidad que la oferta pública, pero aún así la oferta pública es bastante deficiente, tiene tenía muy poca inversión pública, eh, y por tanto existían muchos problemas tales como que para hacer frente a una enfermedad catastrófica como el cáncer, por ejemplo, la gente terminaba haciendo rifas completadas, bingos o cualquier otras actividades para poder reunir fondos y así poder costear estas enfermedades costosas en vez de que el Estado asumiera su rol como garante de la salud y del buen vivir de las personas. Y en ese escenario se movió el país, claro, por supuesto, ante los ojos del mundo, Chile era el mejor alumno de Estados Unidos, era un país bastante estable, pero empezó a desenraizarse su sistema de partidos, no recién, sino hace ya unos años ya. La gente dejó de participar, de ir a votar, porque el 2002 además se les ocurrió una brillante idea a toda la clase política de aprobar el voto voluntario. Eso implicó que bajamos de participación electoral, que ya venía en baja de un 70% a un 36% inmediatamente en las elecciones locales, y todos los presidentes desde esa fecha en adelante han sido electos con no más del 50% del electorado. Entonces hay un problema evidente de legitimidad. Y lo que sí, dentro de las reformas políticas que se hicieron, en el año 2015 se abre el sistema electoral, se acaba el sistema binominal, y se genera un sistema un tanto más proporcional, moderado, donde logra instalarse una tercera fuerza política fuera de la concertación y la derecha, y esta tercera fuerza política, que proviene de la izquierda, va con pretensiones también de disputar mucho poder, y bueno, y ellos también van instalando, ellas y ellos en la agenda pública, otras temáticas que antes parecían olvidadas. Además hay un tema etario también muy fuerte, son bastante más jóvenes que el resto de los partidos, que los partidos de hecho de la concertación quedan un poco más acabados, y hay un problema de recambio de élites ahí muy fuerte. Y en ese escenario, Piñera asume el 2018, pero ya no con una visión similar a la que traía el 2010, que no era tan radicalmente ideológico, sino que ahora ya venía con una agenda de transformaciones neoliberales mucho más radicales, venía con sectores durísimos de la derecha, económica sobre todo, a desregular mercados, a quitar ayudas sociales, y a todo esto que les encanta a muchos de estos gobiernos de derecha también, que es reducir el tamaño del Estado, porque el Estado para ellos es muy grande, y como yo les puedo explicar, el Estado de Chile es muy pequeño y no garantiza absolutamente nada, y eso también daña y afecta la percepción de la participación en política o en procesos electorales, si es que el Estado no me beneficia en algo. Y ya el año 2019,
Piñera empezó a tener bastantes encontrones con estos jóvenes en el Parlamento. El 2018 ya vino una revuelta feminista bastante fuerte y bastante violenta, pero que estuvo eco más bien dentro de las universidades públicas y privadas que en la esfera pública. Pero ya esto venía calentando los motores, y ese año precisamente se les ocurrió a los técnicos del gobierno subir 30 pesos el pasaje del microbús y del transporte público en Santiago y del metro. 30 pesos, estoy hablando algo así como, no sé, unos 20 centavos de dólar, algo así. Pero para un transporte público además que es muy caro, que sale $1 el viaje, y que aun cuando ha sido reformado y que funciona relativamente bien ahora, en tiempos normales es insoportable porque las micros van muy llenas, el metro va muy lleno, sobre todo en las horas punta, que terminan finalmente generando una ola de protestas a través de los secundarios que llaman a evadir, y así estuvieron evadiendo una semana en horarios punta. Me refiero a las 6:30 de la mañana o 7 de la mañana, donde se abrían los metros para que entrara todo el mundo y se empezaba marcadamente la protesta, o en las tardes, después de las 6 de la tarde, donde también empezaban a evadir y evadir. Ya esto empezó con mucha más violencia, hasta el punto en que muchos de estos estudiantes secundarios particularmente, se tomaban las líneas del metro y se lanzaban a las líneas del metro para poder detener los carros. Y esto paralizó una ciudad de 6 millones de personas durante toda esa semana, y ya el día 18 de octubre esto ya no pudo más. Se convoca a manifestaciones en todas las estaciones de metro cercanas a todas la línea en Santiago. La línea del metro es muy extensa y llega a barrios muy pobres también. Fueron quemadas 80 estaciones de metro en ese momento, y hubo una revuelta social que duró aproximadamente un mes. Y claro, y esto también tiene como antesala unos mensajes muy desafortunados de los policymakers de Piñera, que son personas que además son de clase alta, no viven como el resto de la sociedad, jamás andan en un microbús o en el metro. Entonces ellos decían, bueno, pero levántense más temprano, o sea, y eso, levantarse más temprano, es que tú ya tomando el metro a las 7 de la mañana estaba lleno, o sea, es prácticamente que tienes que tomar el metro a las 5 de la mañana, eso es francamente absurdo, para desplazarte 2 o 2 horas y media hasta tu lugar de trabajo, porque Santiago es una ciudad muy grande, está muy mal diseñada. Yo por suerte no vivo acá, ahora estoy transitoriamente, pero no, fui apenas pude. Y en condiciones muy malas, te toca viajar todos los días, pierdes mucho tiempo de desplazamiento. Además, la ciudad de Santiago en particular es una sociedad muy desigual, y donde la gente pobre se encuentra con la rica cuando le va a hacer servicio doméstico o a atender las tiendas donde los ricos compran. Eso es básicamente la integración social que existe en Santiago. Santiago es una de las ciudades en términos espaciales más segregadas, yo creo, de América Latina. Y bueno, además los precios carísimos, todo está muy caro, y ahí entre medio de eso el ministro de Hacienda dice, bueno, con el tema de la inflación, lo único, la noticia que les podemos dar es que van a bajar las flores, entonces pueden regalar, los románticos que regalen flores. Entonces todo el mundo ya estaba tan indignado de la falta como de trato, de buen trato de parte del equipo del presidente, de su gabinete, hacia la población, que finalmente la población también se va en contra de ellos, pero con todo. Y estuvo el país paralizado mucho rato, como un mes, hasta que se firma el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, en que es un pacto que se lo consigue al alero del Congreso, donde se marcará la hoja de ruta de lo que estamos viendo ahora, de lo que decía María Valeria de este tema de la Asamblea Constituyente, donde se firman sectores muy radicales de derecha también, que no querían hacer caso omiso, querían hacer caso omiso a esto, a esta protesta social. Y esto además fue muy sorprendente para muchos de nosotros, que nunca habíamos visto niveles de paralización y también de violencia tan fuertes. O sea, la policía en Chile, que es la policía uniformada, básicamente,
cometió violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Tenemos más de 400 personas que han perdido uno o los dos ojos con traumas oculares tremendos provocados por balines que fueron directamente disparados hacia los ojos. Hay gente que falleció en el estallido social, otra gente que fue brutalmente golpeada, que está todavía muy enferma, y otras personas que fueron, mujeres sobre todo, fueron violadas por carabineros. Entonces estamos hablando de un deterioro, además del intercambio democrático y de mucha rabia. Hay aproximadamente 500 personas, ese es como el dato medianamente oficial, pero no sabe, o sea, puede ser más, pueden ser menos, de personas que están en juicio hace, no sé, van a ser 2 años en octubre, sobre todo jóvenes, pero que todavía ni siquiera están en prisión preventiva. Entonces estamos frente a eso, y todo ¿por qué? Porque les aplicaron la ley de seguridad del Estado, casi una ley súper antiterrorista, y a ciudadanos de a pie que estaban muy enojados tratando de salvaguardar este tema. Y finalmente se genera esta hoja de ruta que logra un poco calmar esto, y que intenta institucionalizar el conflicto en el Congreso Nacional a través de una reforma constitucional, capítulo 15 de la Constitución, para ser más específica, y lo que intenta hacer esta reforma constitucional es abrir la posibilidad de preguntarle a la gente, como nunca había ocurrido en Chile, a través de un plebiscito, si es que se quería modificar la Constitución y bajo qué organismo, y ahí se ofrecían dos organismos. Uno era la Convención Constitucional Mixta, que era 50% de personas provenientes del Congreso y 50% de personas electas por la gente, en distritos binominales, no era muy compensado, y la otra fórmula era una convención constitucional electa por el 100% de la composición electa. Entonces, esta hoja de ruta va a marcarse, pero habían 3 temas que estaban pendientes. Uno de ellos era la paridad de género, otro era la incorporación de escaños reservados para pueblos indígenas, y un tercer orden era la posibilidad de abrir el sistema para la incorporación de candidaturas fuera de pacto, es decir, extrapartidarias o independientes, que pudieran agruparse entre ellas y pudieran competir. Luego, durante esto, como no se pudo llegar a un acuerdo en una comisión técnica que hicieron, lo que se hizo fue pasar estas temáticas al Congreso Nacional, y el Congreso es quien finalmente decide aprobar la paridad en el día 4 de marzo del 2020, pero incluso hasta después del plebiscito del 25 de octubre del 2020 no teníamos claridad sobre cuál iba a ser la fórmula de pueblos originarios. En un principio se buscaba que fuera una fórmula supranumeraria, es decir, que se agregaran escaños adicionales a los 155, que es el total de nuestra convención, pero no fue posible. Entonces lo que se hizo fue introducirlos dentro de ese número, y se descontaron escaños de algunos distritos más grandes, ¿ya? Esto trajo como consecuencia que se bajó un poco la proporcionalidad, pero la distribución de escaños fue totalmente sorprendente, con el resultado que tuvimos este 15 y 16 de mayo, donde en efecto los partidos políticos más tradicionales quedaron reducidos. Voy a compartir unos datos preliminares de análisis electoral que hice respecto de la composición de la convención, y pasaron varias cosas. Lo primero es que las candidaturas independientes fuera de pacto y fuera de partido logran la mayoría de las preferencias y la mayoría de la composición de esta convención. Es decir, los partidos de centro izquierda y de derecha quedaron bastante averiados, se podría decir, con este ejercicio de abrir los pactos. En un 24% quedó la derecha intentó hacer una coalición en un sistema que se diría y se llamaría catch all, o como esto, como de intentar atrapar todo, desde poner en la alianza la extrema derecha hasta la centro derecha más liberal, y se les escaparon votos por ambos lados.
Por otro lado, esta es la alianza de la izquierda, que sacó el 18% de los escaños, que es el Frente Amplio con el Partido Comunista, y esta es la centro izquierda, ¿ya? Quedó con un 16%. O sea, si se fijan, está casi a la mitad de los independientes, les fue bastante mal, y aquí estamos hablando de partidos muy longevos, muy importantes, como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista de Chile, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, y este 11% es de escaños reservados. ¿Qué otra cosa nos trajo esto en términos de ejercicio? Es que tuvimos un total de 75, de los 155 escaños, 77 eran mujeres y 78 fueron hombres electos. Es decir, nuestra fórmula de paridad de género simplemente fue todo un éxito, porque lo que logramos fue precisamente que hubiese un número similar, casi un 50%, 50-50 de hombres y mujeres en la composición, pero esto también fue acompañado de diseños electorales específicos. Y las mujeres tuvieron un rendimiento fantástico en esto, les fue muy bien, fueron altamente competitivas, y de estas 77 mujeres, de hecho, si nosotros descontamos las mujeres que entraron por pueblos originarios, que son 9, nos quedan 68, de estas 68, 52 eran cabeza de lista. Es decir, lo que nosotros hicimos en la innovación del diseño institucional, en este caso del voto, de la forma del voto, todas las listas en todos los distritos iban encabezadas por mujeres, y la gran mayoría de las mujeres electas iba como cabeza de lista. Y el otro dato también importante es de dónde vienen las mujeres, y si bien, por ejemplo, la derecha no estuvo tan mal en materia de distribución entre hombres y mujeres, la centroizquierda, que en este caso sería la lista del apruebo, puso muy pocas mujeres, ¿ya? Y esto va a demostrar también las culturas políticas más anquilosadas y más patriarcales dentro del sistema que ocurren en estos partidos. Pero si uno se pone a mirar de dónde vienen las otras mujeres, vienen precisamente de las candidaturas independientes, donde la gap es muy, muy grande, y de la lista de Apruebo Dignidad, donde también existe una gap más o menos importante entre hombres y mujeres. Por último, mostrarles la corrección de la paridad, que siempre se dice que las mujeres somos poco competitivas. La verdad es que no, la verdad es que la paridad favoreció más a los hombres. De estas 16 correcciones que hubo que hacer, de hecho hubo que hacer varias también en las listas de pueblos originarios, 11 hombres fueron beneficiados y solo 5 mujeres, ¿ya? Entonces, como corolario, ¿qué les puedo ir adelantando? Primero que Chile tenía un modelo publicitario muy interesante, que tenía un prestigio construido. Además, yo creo que hay que darle un premio a estos publicistas muy bueno, de que era un país muy estable, pero no era así, y escondía muchísima desigualdad también, que si no ponemos atención a esa desigualdad, tanto estructural como de poder, e incluso de información, de derechos, de acceso a derechos sociales, de acceso a derechos políticos también, es altamente probable que eso termine friccionando los sistemas de partidos, pero también esto puede conllevar a otros riesgos, y que hay muchas expectativas sobre el proceso de la convención. Por eso el tema de la responsabilidad también es importante. Si bien es una convención bastante distinta y se parece mucho más a Chile de lo que se parece, por ejemplo, al Congreso o cualquier otro órgano que exista en Chile, también hay mucha expectativa sobre cómo esta convención va a ser capaz de ayudar a descomprimir finalmente todos los elementos que han generado la crisis política chilena, y cómo también el principal desafío se observa en la posibilidad de que se generen tomas de decisiones rápidas. La convención tiene un año
sea, tiene 9 meses para entregarnos a la población un proyecto constitucional redactado, extendibles a 1 año. Pero de ahí no hay más tiempo. Entonces estamos frente a un desafío clave sobre cómo vamos a tener que combinar representatividad con eficiencia en la toma de decisiones. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera, por este encuadre, ¿verdad? Que considera tantos elementos y que justamente el día de ayer estuvimos reflexionando en un círculo de prácticamente 99% de mujeres académicas y politólogas en el cual estuvimos hablando un poquito más. Me gustaría pasar a las redes sociales porque, bueno, nos manda un saludo el profesor Fernando Celedón, exdirector de la Escuela de Ciencias Políticas, quien afortunadamente nos juntó a nosotras el día de hoy. Entonces, agradecerle mucho a Fernando y también Fernanda Urrutia, que es una estudiante de la escuela, que también nos dejó una consulta que ya lo ha ido abordando Javiera a lo largo de la noche. Quizás en esta segunda parte y última parte de nuestro programa podemos hablar de unos elementos muy particulares. Me gustaría que Javiera nos cuente un poco y podamos reflexionar si usted considera que los resultados de la escogencia de las y los 155 delegados nos hablan y nos apelan también de las luchas feministas de América Latina, así como el concepto de interseccionalidad. Adelante y luego tenemos otras preguntas, así que vamos viéndolas de poquito. Gracias, Javiera. Bueno, en ese caso sí, yo creo que estamos frente a un desafío fundamental de cómo nosotros vamos incluyendo estas intersecciones también dentro de la participación política. Yo creo que mientras más diversos son los equipos, mejores decisiones podemos sacar, ¿ya? Y creo también que es muy importante que las personas que son capaces de vivir y sufrir en carne propia todas las desigualdades y las políticas, además de los diseños de política pública, tienen tanta o más experiencia que cualquiera de nosotras y nosotros dentro de que estamos más formados, que tenemos un background mucho más fuerte, que podemos dar ideas. Pero estas personas también tienen muchas ideas y yo creo que el principal desafío es empezar a hablar o tratar de avanzar hacia un proceso de deselitización incluso de la democracia. Yo sé que es difícil porque hay teorías elitistas que van diciendo lo contrario a lo que estoy diciendo yo, pero es fundamental ir mirando con mucha calma también cómo estas experiencias de vida pueden enriquecer los procesos. Y yo creo que en parte esta combinación en la propia convención constitucional, donde hay pueblos originarios, donde hay personas de orígenes sociales más humildes, tengo harta fe de que podría ayudar, y podría ayudar a generar una constitución mucho más completa, no sé si extensa, porque ahí se va a generar un trade-off también, pero sí más completa el país y de lo que necesita el país. Muchas gracias, Javiera. Tenemos acá otra preguntita de una colega, que pide que pueda profundizar un poco más. Bueno, la colega estuvo también el día de ayer, entonces creo que quiere que profundice un poquito más a propósito de este espacio, en cuál fue el rol de la universidad o de la academia chilena en este proceso que nos has contado el día de hoy. Y que, como bien decías, pues no fue un proceso de la noche a la mañana. ¿Cómo lo que ha venido sucediendo y los últimos acontecimientos hablan del involucramiento de la academia en procesos políticos? ¿Tienes el micrófono cerrado? Cerrado, sí. Bueno, yo creo que al igual que en varios países del mundo, y esta es como trend, como a nivel mundial, esta tendencia de que las universidades se vuelven instrumentos también muy neoliberales, donde de hecho hay un libro muy interesante que se llama The Good University, que es de la Redwin Connell, que es muy, muy interesante, que habla justamente de lo que ella como conceptualiza como el capitalismo académico, donde efectivamente estamos todos ahí detrás del paper y detrás de que ojalá mientras más indexada la revista, mientras más high, para nosotros mucho mejor, y ojalá pudiéramos escribir
todo en inglés para que podamos tener el impacto mayor. Pero en este caso, yo creo que la situación nos volcó, sobre todo a quienes venimos de universidades públicas, como donde yo trabajo, que es la Universidad de Valparaíso, que en un momento nos encontramos con que el país estaba ardiendo y había que salir a hablar con la gente y a tratar de educar también para la ciudadanía. Y ahí nos pusimos a leer los apuntes de nuestros colegas, yo misma me puse a inventar cómo hacer estrategias de comunicación más rápidas para explicar lo que era un sistema electoral, para explicar eh, un montón de elementos que estaban sobre la mesa y para tratar de explicar también lo que venía, lo que estaba pasando con la crisis política. Y así fue el rol muy importante tanto para la firma del acuerdo como también como nosotras desde la ciencia política, nosotras desde la red de politólogas, con mi colega Julieta Suárez Cao, logramos diseñar una fórmula electoral de tal manera que pudiésemos avanzar hacia buscar un instrumento, un diseño electoral para la inclusión y para la democratización de un espacio tan importante como iba a ser una convención constitucional. Entonces, ahí está también lo divertido, porque cuando uno piensa en cuotas de género, cuando uno piensa como estos diseños para lograr la igualdad, nuestros colegas varones no son precisamente los que investigan sobre estos temas, somos nosotras las que terminamos haciéndolo. Entonces, esto nos tomó tiempo, nos tomó muchas ganas, nos tomó también costos personales el estar tramitando esto, y nos involucramos con el resto del movimiento feminista y de mujeres, porque esto también había mujeres de derecha que estaban presionando por esta paridad. Y fue una concreción de elementos y donde tuvimos que poner la ciencia al servicio de la democracia. Y la academia y las universidades nos tuvimos que poner al servicio de la democracia. Y yo creo que lo que se viene ahora, en los desafíos incluso planetarios que tenemos, respecto del cambio climático, respecto del calentamiento global y sus impactos en nuestros países, que además están altamente expuestos, la ciencia, la política, la sociología, la economía, tienen que estar al servicio de los problemas que vienen y los nuevos desafíos. Y yo creo que es importante darnos cuenta de que también las universidades no son precisamente unos antros del saber, sino que también estudiamos problemas sociales, sobre todo quienes estudiamos ciencia política. Si uno no calcula sobre números abstractos, uno calcula sobre personas. O sea, no es un asteroide lo que yo estoy calculando, que se aproxima a la Tierra o un cuerpo celeste, etcétera, en términos como, no sé, astronómicos, sino más bien que tiene que ver con una ciencia social que tiene un impacto en las decisiones y que influye en otros factores. Y eso es lo que hicimos nosotras. O sea, claro, ahora yo no estoy en política, yo no o sea, estoy dedicada a escribir mis cosas y a estudiar y no tengo un mayor interés, pero sí es importante apoyar estos procesos y vamos a estar muy alerta también como red de politólogas a apoyar muy sustantivamente con todos los conocimientos que se requieran a las y los convencionales constituyentes, dados también no solamente nuestra expertise en fórmulas y diseños electorales para lograr la igualdad. Nuestro objetivo también es poder construir un Estado más equilibrado en términos de poderes, que el presidente no se acumule todo el poder, que tengamos este check and balance, pero que se cumpla, que tengamos niveles de democratización más amplios. Creo que todo ese know-how que nosotros hacemos, con nuestras propias líneas de investigación también, en partidos políticos, en toda la construcción política institucional, en la economía política, en arreglos, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso, que esté a disposición también de quienes ahora van a decidir nuestra próxima Carta Fundamental. Muchas gracias, Javier. A Valeria, creo que nos queda una pregunta más que de hecho va muy en la línea de lo que planteabas de la perspectiva, hacia dónde vamos, hacia dónde van.
Sí, muchas gracias, Eu. Tenemos una última consulta que nos llega a través de redes sociales y es la siguiente. Sabemos que pasados este periodo de 9 meses y hasta 12 meses, la redacción de la Constitución tendría que estar finalizada y además inicia un proceso de referéndum sobre el documento del que ahí se emane. Esto va a llevarse a cabo en el 2022. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de la obligatoriedad del voto en este proceso de ratificación del texto constituyente? Mm, interesante. Se supone en teoría que el texto tiene que ser aprobado con voto obligatorio, si es que se logra aprobar ahora en el Senado, ya pasó el primer trámite constitucional. Pero también yo creo que ese va a ser el desafío de cómo se oferta. Uy, como que los cientistas políticos estamos tan acostumbrados a hablar como entre oferta y demanda, pero cómo se genera un texto que sea lo suficientemente atractivo para recomponer las relaciones sociales de la gente, incluso la sociedad que quedó bien quebrada. Hoy día en la mañana, de hecho, a propósito de esto, me estaba acordando de una charla que fui sobre el tema del Brexit, eh, y una de las principales consecuencias que tuvo el Brexit en la sociedad del Reino Unido fue que todos quedaron muy quebrados y se perdió la confianza. Yo creo que acá en Chile también se ha perdido la confianza y se ha perdido la confianza en las élites políticas. Y eso yo creo que podría ser un camino muy interesante para poder reconstruir otro camino de confianza y reconstruir otras formas de relaciones en la esfera política. Por eso es importante tomarse estas labores muy en serio. Hay que educarse mucho, pero en esto también todas y todos tenemos que poner de nuestra parte para que funcione. Si yo manejo algo de conocimiento, tengo que ponerlo a disposición para que esto funcione y para que el texto constitucional quede lo más amplio posible, para que la mayor cantidad de gente pueda votarlo afirmativamente y ojalá de manera entusiasta, y tengamos muy poco rechazo en ese sentido. Ese es un tremendo desafío. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación y tu participación el día de hoy. Pudimos atender todas las consultas que nos llegaron, así que nos damos por satisfechas. Además, este video queda a disposición de nuestra comunidad académica y del público en general para valorarlo más adelante, y esperamos también poder contar con tu participación más adelante para que nos cuentes cómo va avanzando el proceso y tener tus perspectivas y también pues de las colegas politólogas que te acompañan en el trabajo por la constituyente. Agradecerle a la compañera Carol Ríos también, comunicadora de nuestra unidad académica, y a Eric Mora del área de informática, que siempre están tras bambalinas y nos acompañan dentro de la parte técnica de la transmisión. Vale, ¿qué tenemos para la próxima semana? Sí, Eu, antes de hacer el recordatorio de la otra semana, nos mandan un saludo desde Chile. Tenemos en línea a Alexis Retamal, quien nos manda un saludo desde Administración Pública de la Universidad de Talca, Chile, y obviamente nuestro director, doctor Gerardo Hernández, quien también está en línea. También la profesora Argentina Artavia. Muchas gracias a Javiera por la magnífica exposición. Nos quedan muchos temas para reflexionar y aprender. Entonces, muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron hoy. La próxima semana, como siempre, miércoles 6 en punto de la tarde, nos vemos en una ventana hacia lo interno de la Escuela de Ciencias Políticas, y justamente nos unimos con la compañera Eugenia Aguirre, quien es presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, para conversar sobre el informe de la población graduada en Ciencias Políticas. Vamos a recibir a Eugenia, también al director de nuestra unidad y a la profesora Vanessa Beltrán. Nos vamos. Muchísimas gracias, Javiera. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias.